Aquí estamos. Bueno, Padre, en nombre de Jesús, te pedimos y te agradecemos por este tiempo que nos estás dando. Te pedimos que nos ayudes y nos abras el entendimiento acerca de tu palabra y de tu verdad. Danos entendimiento y revelación y ayúdanos a estar sujetos a ti y tu verdad. Gracias por todo el amor que nos brindas, gracias por toda la paz y el sustento que nos das. De amor, sustento de gloria, sustento de fidelidad. Ayúdanos para orar constantemente en ti, adorarte y alabarte en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre eterno, amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver esto de constantes en la oración. Voy a tratar de voy a buscar ser breve. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eh, Vemos que el apóstol Pablo regularmente habla mucho de la oración, de perseverar en oración, orar en el Espíritu. Si alguien está afanado, si alguien tiene aflicción, que ore. Eso lo dice Santiago. Y hay muchas pautas acerca de la oración, que por eso, como digo, es algo que necesitamos prácticamente en todo. Por eso son estos temas de la oración, para estar capacitados prácticamente todos en oración, como hemos visto. El apóstol Pablo dice, y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces prácticamente eso es lo que queremos buscar. Por eso es esto mismo que Dios nos está eh, incitando prácticamente, por así decirlo, a que seamos constantes en la oración. Sé que hay mucho que ver ahí con el gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero ahorita me quiero enfocar en constantes en la oración. Entonces, para entender un poco más esto, vamos a ver qué dice constantes. Nosotros entendemos por constantes muchas cosas, pues de ser continuos, etcétera, pero vamos a ver en el griego qué significa constantes, para ver cómo podemos centrarnos con respecto a lo que Dios necesite. Dice que es una palabra griega que se llama proscartereo, de la 4314 y la 2594. Es decir, que esta palabra es una palabra compuesta. ¿Sí? Y la compuesta de la 4314 y la 2594 dice que significa anhelar. Entonces, como vemos de que constantes, anhelar, hay una relación entre anhelar y estar constantes. Entonces, ¿cómo podría decir este versículo entonces? Si lo queremos para un mayor entendimiento, puede decir anhelantes en la oración, con anhelo de orar. Ya, entonces vemos cómo este constante cambia a anhelar la oración. Tenemos que anhelar la oración. Ya. Y el anhelar nos va a llevar a ser constantes. Es decir, dice una cosa a perseverar. Una cosa perseverar. Entonces, ¿cómo podemos ver acá? Ahora no solo vemos que puede ser anhelantes, sino que tiene que ser perseverantes. Que perseverantes es similar a constantes. Y es similar a lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros perseveraremos, seremos constantes en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero aquí solo el apóstol Pablo se enfoca en la oración. Entonces tenemos adelante, dice constantemente, y aquí le agrega una palabra, diligente. ¿Ya? Y esto nos da a comprar un poco más, porque una cosa es ser constante, y otro dice que es ser constantes de manera diligente. O en un lugar asistir asiduamente a todos los ejercicios, o a una persona adherirse estrechamente a como servidor. Entonces aquí vemos que cómo se ha traducido la palabra esta en Reina Valera: perseverar, persistir, listo, asistir, atender, constante. Entonces, ¿cómo podemos asimilar eso con esas palabras? Podemos darnos cuenta de que perseverar en la oración. Otra palabra es persistir, persistir en la oración. Listo, listos en la oración. Es como cuando uno está con un general, ¿va? Y le pide a uno orar, uno ya está listo para orar. Ah, no, queda un momentito, que tal cosa, entonces listo para orar, constante en oración, perseverar. Y aquí también dice asistir, es decir, asistir, como también lo podemos ver, pues es que ya nosotros definamos un tiempo de oración, una hora específica, o Dios mismo nos puede decir, mira, necesito que ores a tal hora. Entonces uno ya asiste al tiempo. Ya. Atender y constante. Entonces, como vemos, son palabras que eso significa. Ahora vamos a ver
la palabra compuesta, estos de aquí, el 4314, el 2594, para ver qué más nos puede decir de lo que significa ser constante, de proscartereo, de dónde viene la palabra compuesta. Dice que viene de pros, que es lo que vimos acá, pros. Dice que es una forma fortificada de 4253. Dice preposición de dirección hacia, es decir, hacia, con el genitivo del lado de, es decir, pertinente a, con el dativo por el lado de, es decir, cerca a, por lo general con el acusativo, el lugar, tiempo, ocasión o respecto, que es el destino de la relación, es decir, a lo que o por lo que se anuncia en el predicado. Y dice que es acercar las cosas necesarias con posición de nota esencialmente las mismas aplicaciones, es decir, movimiento hacia, acceso o cercanía. Ahora vemos bueno, todo lo que nos da a entender aquí, que es el pros, que nos está diciendo que vamos hacia un lugar, que nos vayamos en movimiento hacia, eso nos va a dar lo que vamos a comprender lo que significa constantes para cómo aplicarlo en constante en oración. Y dice que es cartereo, es la otra palabra que vimos acá. Y aquí entonces tenemos pros, cartereo. Es una palabra compuesta, ¿no? Dice cartereo, de un derivado de 2904 de transposición, ser fuerte, es decir, firme. Y también dice que es paciente. Y dice que sostiene. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender si unimos estas dos palabras así como está? No interpretar en el sentido de este que dice atender, constante, perseverar, persistir, etcétera, sino qué nos quiere decir si lo vemos separado las palabras, proscartereo, o sea, como, es que no sé palabras compuestas, no, ahorita no me viene ninguna a la mente. Uno, dígame una palabra compuesta para que se me más. No tienen nadie una palabra compuesta. Vamos. Palabra compuesta. Le acabas de decir uno, No, no es, no es. Ah, no es. No, no es. No es. Bueno, entonces vamos a avanzar igual porque ahorita se me enciende el foco con una palabra compuesta. Entonces, la ventaja de cómo compramos la palabra compuesta es que se unen dos palabras así fijas. Palabra compuesta, casados. Sí, eso es bien compuesta. Esa está más que compuesta. Casados, su significado es casa de dos. Ajá. Entonces, es una palabra compuesta. Entonces, como uno solo a casados de matrimonio, pero ya cuando uno logra ver de dónde sale, ya se ve que es como usted dijo, casa de dos, casados. Entonces, eso amplía el panorama. Ya sabe que son dos personas que se casan, ¿no? Por eso ya no. Entonces, aquí, ¿qué nos da a entender? Cuando vemos el procastereo, entonces este pros nos indica que vayamos hacia un lugar, que nos dirijamos hacia algo, porque nos da una dirección. Y el castereo, ¿qué dice? Que es ser fuerte. Dice que vayamos hacia ese lugar con fuerza. Por eso dice constante. Ir hacia algo, pero aquí con esta palabra nos damos cuenta que lo hagamos con fuerza, constante, con firmeza, con paciencia. Por eso se es constante, según la palabra en griego, es la que están usando. Dice que vayamos hacia ese lugar, o sea, a la oración, que vayamos con fuerza. Porque eso no llega así con, desanimado, etc. Entonces que vayamos con fuerza, que vayamos con firmeza, que vayamos con paciencia. Ya. Entonces cuando vemos ya más el versículo acá que dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces ya nos cambia ahora el panorama de que podemos saber de que tenemos que ir con constancia, es decir, perseverancia, pero ir a ese momento de oración con fuerza, con paciencia, con firmeza. Entonces ya nos da un mayor entendimiento, porque a veces uno llega y solo llega así como que, Señor, aquí vengo a orar y a ver qué sale, ¿va? Sino que lo vayamos a hacer con firmeza, o sea, con convicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces constante, ¿qué es algo constante? Es algo que, bueno, si yo agarro un carro, yo puedo ir a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora, o ya sea en la moto, entonces uno va de una manera constante. ¿Sí? Alguien no le mete la selección, no le mete el acelerador,
pasa algo pequeño, hay algo mayor, o lo que puede ser que cuando uno desacelera, ¿qué pasa? Se baja la velocidad. Entonces lo que Dios quiere es que siempre estemos constantes. Constantes en el sentido de que perseveremos, que siempre lo hagamos, que no dejemos de hacerlo. Y eso no significa que necesariamente que yo lo, o sea, que yo lo haga todos los días, no necesariamente en el sentido del tiempo, sino constantes, como lo hemos visto, también no es, yo lo hago todos los días a las 5 de la tarde, y estoy todos los días a las 5 de la tarde, todos los días a las 5, sino que el sentido también de que si yo estoy alegre, ir a orar, si yo estoy triste, igual ir a orar, si yo estoy en amargura, igual ir a orar, ser constante, no necesariamente en el tiempo humano, sino en el tiempo, en tiempos de amargura, en tiempos de tristeza, en tiempos de alegría, porque como ya hemos hablado, uno puede estar alegre y esa alegría puede causar que uno no vaya a orar. Y uno puede estar triste y esa tristeza lo provoca que uno vaya a orar. Entonces uno no está siendo constante. Entonces hay personas que son así. Cuando están tristes, van a orar. Y cuando ya están bien, ya no van a orar. Entonces esa persona no fue constante, no fue firme en su decisión de ir a orar. Entonces uno tiene que aprender a ser firme en la oración. Cada día, todos los días, ir a afirmarse con Dios. No significa que en unos momentos estoy triste, sí voy a orar, en otros momentos que estoy triste no voy a orar, en momentos que estoy alegre voy a orar y en momentos que no estoy alegre no voy a orar. Pero siempre tener esa convicción que necesitamos en la oración, perseverar. Esa perseverancia nos va a dar, Dios va a ver que somos perseverantes en las cosas y nos va a premiar con gloria. Y a uno, como digo, Dios no se queda con nada prácticamente, todo lo que uno hace, Él lo va a premiar. Por muy torpe que uno sea, Él lo hace. Si Él sabe que constantemente yo me acerco a oración en un tiempo, Él va a ver eso y Él me va a premiar con eso. Es como cuando alguien va constantemente a la iglesia. Ya, Dios va a premiar. Dios no se queda con esas cosas así como así. Dios siempre premia la constancia, premia la perseverancia, premia la paciencia. Porque como digo, constante es ir con paciencia, porque a veces uno se puede aburrir. Y alguien dirá, ¿cómo se va a aburrir a alguien de ir a orar? Se puede aburrir porque uno está esperando cosas y esas cosas no están pasando. Porque uno va y hace una petición a Dios. Entonces uno va y hace sus peticiones, inclusive puede hacerlas diarias y no ve que nada avanza. ¿Me entienden? Pero ahí es donde viene que las cosas se hacen en el tiempo de Dios. O sea, Dios no se, como digo, Dios no es que se haga el sordo, ¿me entienden? Sino que Él escucha y Él sabe. El punto está que a veces nosotros no entendemos que Él ya oyó la oración y por eso que no tenemos paz. Lo dice la Biblia, y sean conocidas vuestras oraciones delante del Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra mente y vuestros corazones. Pero es que dice que vuestra oración sea conocida. Es decir, que nosotros tenemos que tener la fe que nuestra oración fue oída. El punto es que tenemos que comprender que se va a hacer en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. En la manera de Dios y no en mi manera. Pero eso no significa que no lo deje de hacer. Pero Dios va a premiar esa constancia. Dios, como digo, Dios no se queda con nada. Yo le digo porque uno de los testimonios que he recibido con Él es de que yo oraba mucho por algo. Y una vez me recuerdo que estaba en la iglesia, estaba en el altar, en alabanza, y pues estábamos en adoración y todo, y yo me recuerdo que me arrodillé, solo me arrodillé prácticamente por hacerlo, y de repente se acercó una señora, ya mayor, ¿no? Y me dice el Señor que no te estés arrodillando por gusto, pero que Él está escuchando, él ha escuchado todas sus oraciones, pero todo se va a hacer en mi tiempo. ¿Me entiendes? O sea, Dios no se queda con nada, pues. Y hay cosas que si uno se las pide a Dios, se las va a dar. Le va a dar promesas. Por ejemplo, alguien puede estar constantemente pidiendo por ser como Jesús. Entonces Dios, o sea, esa petición no la va a rechazar Dios, ¿no? El punto está que Él quiere ver constancia. Estar constantemente todos los días orando, Padre, te pido por ser como Jesús, ser como Jesús. No que de vez en cuando, cada vez que me acuerdo, me acordé un domingo, Señor, ayúdame a ser como tú, sino que tiene, como vimos también, que dice que es anhelar. Entonces uno tiene que anhelar algo, ese anhelo le va a dar una constancia. Yo anhelo ser como Jesús. Todos los días pedirle al Señor, mira, quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú. Constante, constante, ¿no? Y Dios ve la constancia. Entonces va a premiarlo uno por la constancia que uno tiene. Y si mi hijo no sabe qué está pidiendo, pero se lo voy a dar.
porque está siendo constante. Si vemos el versículo de la viuda, que dice que la vida constantemente llegaba con el juez injusto. Y dice, yo no soy justo, dice el juez, pero esta ya me tiene china, todos los días viene, todos los días está viniendo. Entonces yo le voy a hacer justicia, aunque yo no soy de esos. Entonces ahí es donde Jesús dice, si esta mujer que este juez injusto le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto no más responderá a vuestras oraciones vuestro Padre, que es justo? Entonces vemos como Dios premia la constancia. Ya, si un juez injusto logra cumplir eso, o pasa con el trabajo también, ¿va? Que uno va, está el trabajo, ya le pidió a alguien uno y no hay modo que se lo dé, y uno va constantemente, y uno dice, está bueno, pero solo porque me está de molestar, te lo voy a hacer. Entonces, si estas personas son irresponsables, ¿cuánto no nuestro Padre Celestial que es responsable? Pero uno tiene que ser constante, anhelante. Por eso es bueno leer la Biblia, porque Dios pone los anhelos en el corazón de uno para que uno sea constante en la petición. Es como lo que leímos del libro de Josías, de acerca del encontrar el libro de la ley. Es una oración que yo tengo desde que el momento que yo recuerdo eso del libro de la ley, desde ese momento he orado por eso, por encontrar yo el libro de la ley y ser como Josías, volverme de todo corazón para Dios. Y mi oración constante cada vez que voy es eso, poder yo ser como Josías, volverme de todo corazón, porque fue el único rey que logró destruir todos los altares. Entonces mi oración, si yo pido bajo el conocimiento de Dios, que Él agradó a Dios, entonces yo voy a poder ser como Josías, y aunque tal vez no se esté dando, no lo tenga ahorita, pero me lo van a dar porque yo estoy constante en eso, todos los días, pidiendo, y tal vez a veces tal vez no lo digo, pero lo tengo en mi corazón y tengo la necesidad de eso, aunque hay días que cuesta más porque el enemigo a veces le trata de agobiar para que uno no ore esas cosas porque sabe el impacto que hay, ¿va? Por ejemplo, yo de repente comienzo a orar por eso y por algún motivo pasa que hay un mes que ya no lo oro, pero es porque el enemigo sabe la importancia de la oración que estoy haciendo. Y hay otras cosas que he visto en la Biblia que también puede ser. Por ejemplo, uno puede pedir ser como una zarza ardiendo. ¿Entiendes? No tanto como ser como Moisés que ve la zarza ardiendo, sino uno puede ser como la zarza ardiendo. ¿Para qué? Para que cuando vengan los Moisés lo vean a uno, que aparentemente es débil, pero con el fuego de Dios. Y eso va a provocar que la persona se convierta. Porque dice, ¿cómo es esta persona que no sabe nada y el fuego de Dios está en él? Y sorprenda a ese Moisés, es decir, a ese futuro ministro, y que uno sea boca de Dios en ese momento para hablarle, y la persona solo mira una zarza, es decir, cuando hablo de la zarza ardiendo, estoy hablando de una humanidad. La zarza representa algo que se desploma, es decir, que enciende un fuego y se muere. Pero el fuego de Dios produce en la persona eternidad. Si se quita ese fuego, se muere. Pero esta zarza ardiendo, es decir, he visto tantos ministros que alguien puede decir, tipo Moisés, ¿va? Aún podemos decir, alguien mira y como dicen ministros que caen, ministros que pecan, ministros que bajaron en luz, ministros que esto, ministros que lo otro. Pero de repente ve la persona a un ministro que no se le apaga la luz, que sigue creciendo. ¿Cómo es que, y la persona dice, cómo es que este ministro o esta persona que cree en Jesús no se le apaga la luz? He visto un montón de ministros iguales que solo se van y se apagan, pero este no se sigue ahí. Voy a ver por qué. Y es cuando Moisés se acerca. Y cuando Moisés se acerca a ver al ministro. Es como muchas personas que se acercan a tratar de ver cómo es que este ministro no cae, cómo es que este ministro se mantiene en pie, cómo es que este ministro tal cosa. Y la persona se puede convertir al evangelio o puede ser ejecutado un llevamiento por causa de la zarza, es decir, de la humanidad del ministro, la humildad que tiene el ministro por el fuego de Dios. Entonces eso uno puede orar a eso, a Dios, poder pedirle ser como la zarza, que el fuego no se apague, y saber que Dios es el que sostiene la zarza. Entonces uno puede orar ser como la zarza, no ser como Moisés, ser como la zarza. ¿Por qué? Que se mantenga ardiendo, que esté en un monte alto, que nadie lo conozca, inclusive a uno. ¿Me entienden? Que uno esté apartado, no estar en una gran multitud predicándole a la gente, por así decirlo. No andar ahí como que, no, que yo una super campaña evangelística. Porque la zarza estaba escondida, estaba metido en un monte, nadie sabía que existía la zarza. Solo a quien que se lo revelaron, es decir, a Moisés. Igual con nosotros. Nosotros, tal vez desconocidos para todo el mundo, que nadie, ni nadie nos conozca ni sepan quiénes somos. Solo aquellos ministros que Dios quiere que nos mostremos para darle para mostrar la gloria de Dios que uno tiene.
y que esos ministros después vayan en llamamiento para librar al pueblo. Y nadie nos conoce. Nadie nos conoce. Conocen al ministro Moisés, pero pocos conocen la zarza. Entonces uno puede orar por eso. Entonces son oraciones que uno las puede llevar uno constantes, porque Dios da la revelación cuando uno lee. Uno va leyendo y le va mostrando a Dios las cosas y uno las puede llevar a orar en constancia y mantenerse en esa oración. Ya, la Biblia deja muchas pautas de cómo agradar a Dios. Pero uno tiene que buscar ser constante, anhelante, como dice aquí, anhelar en oración. Entonces, para eso, tener ese anhelo lo imprime Dios en el corazón de uno y eso lleva a que uno vaya a orar, porque le enciende. Por eso decía el mismo David, una cosa he demandado que vaya, esta buscaré, y es que estoy en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad. Dice, y no estaré conforme hasta que despierte tu semejanza. Entonces eso lo mantiene a uno adelante, con fuerza, con firmeza, para saber y para llegar a la oración. Ser constante. No como que todos los días tengo que orar a la una de la tarde tengo que ir a orar, sino saber que hay un anhelo, hay un fuego, que ese fuego me va a impartir a mi fuerza para ir a oración. Y yo voy a hacer que puedo ser constante. Dios me da esa constancia para llegar delante de Él, pero por eso necesito leer, porque Él me va a dar las pautas. Por ejemplo, un ejemplo puede ser la oración de Ruth. No, perdón, la oración de Esther. ¿Cuál fue la oración de Esther? La oración de Esther fue cuando ella sabía que tenía que liberar a su pueblo de Israel, y lo primero que ella hizo no fue pedirle algo al rey. La oración de Esther fue decirle al rey, rey, te he hecho un banquete, una fiesta, y lo invita. ¿Y qué le dice el rey? Me has agradado a mi corazón, pide lo que quieras, hasta la mitad del reino te daré. Y Esther, ¿qué le dice? Yo lo único que quiero es que vuelvas a comer conmigo. Ok, dice el rey, o sea, como que esta no se interesaba. Y luego viene el rey otra vez y se sienta otra vez a la fiesta, al banquete, y vuelve a comer y le vuelve a decir lo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Hasta la mitad del reino te daré. Y es cuando ella despliega tu corazón, pero no despliega el corazón para pedir riqueza o gloria o la mitad del reino, sino que ella que pide, dice que pide la restauración de su pueblo, que su pueblo no entre en muerte, no perezca. ¿Eso qué es figura? Esther es figura de la iglesia. Significa que nosotros tenemos que tener esa postura, en el sentido de pedirle al rey comunión con él, estar en comunión. En esa comunión nos va a decir, mira, ¿qué querés? Dios va a acercar y decir, mira, ¿qué necesitas? Y uno le va a pedir más comunión. Señor, mira, quiero más comunión contigo. Ok, entonces Dios va a venir constantemente. Va a llegar un punto en de que ese nivel de comunión se va a hacer más grande porque ya le honramos, le tenemos esa pauta de honra, y va a venir a acercarse otra vez y nos va a decir, ¿qué querés? Hasta la mitad del reino te doy. Y ahí es cuando uno tiene que pedir la liberación del pueblo. Es decir, de que esta generación que estamos viviendo como pueblo de Dios no se pierda, porque eso pasó en el libro de Esther. Mandaron uno de los enemigos mandó a que mataran a todo el pueblo de Israel, que no quedara ninguno vivo. Y ahí es donde Esther entra en acción y dice, no, te pido porque que liberes a mi pueblo, porque no vamos a ser erradicados por causa de no me recuerdo con el enemigo, por causa de esta persona. Entonces te pido que no erradiques al pueblo. Y es cuando el rey se para y se va, y el enemigo viene y le dice a Esther porque también iba a matar a ese chavo, que no lo hiciera. Y ahí es cuando se le da por primera vez, el rey da el anillo de decreto, para que decreten para que el pueblo de Israel se defienda. Es decir, el decreto de Media y Persa se dio. El decreto de Media y Persa ya estaba sellado, para que fueran a matar a todos. Y este rey le da otra vez ya a Esther y a Nabucodonosor el decreto, el sello, el anillo que sella para el decreto de Media y Persa. Cuando sellan eso, hace que se defiendan, pero el otro decreto no se quitó. El otro decreto sigue para la destrucción, pero que se defiendan. De ahí sale la fiesta del Purim y Tumim.
Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que yo puedo pedir la restauración de mi pueblo, es decir, de la gloria de la iglesia, que aunque la iglesia va a ser, quiere ser destruida por persecución, la iglesia quiere ser destruida porque inclusive el juicio de Dios ya está por la gran tribulación, etcétera, que nosotros nos podamos defender de lo que pueda acontecer sobre nuestras vidas y que venga una gloria. Y a causa de esa gloria venga un gran avivamiento, porque prácticamente cuando fue ese sello para la liberación, fue la fiesta del Urim y Tumim, que fue decretada prácticamente Mardoqueo, porque Dios no dijo que la se celebrara hasta cierto punto, pero fue marcada para una celebración. ¿Me entiende? Entonces, pero por consecuencia, Esther significa la iglesia y Mardoqueo significa el Espíritu Santo o los ministros. Por eso que el decretar y el declarar y cosas así no se hace solo por así. A menos que el Espíritu Santo o Dios Jehová le entrega a uno el anillo para que pueda hacerlo, se puede decretar y declarar. De lo contrario no se puede. De lo contrario solo es atentar contra la propia vida de uno. Porque a veces uno levanta decretos que no, o sea, puede que no se quiten. Uno puede levantar declaraciones, decretos que no son firmes en Dios, que solo es por abuso y conveniencia propia. Entonces eso lo va a causar problemas sobre uno. Entonces por eso que no se le puede dar un decreto a cualquiera. O sea, la persona no solo puede andar ahí, ay, declaro que decreto, que no sé qué, o profetizo, porque todo es en dirección, todo es en madurez. Hasta que sienta uno la dirección del 6, que Dios le entrega a uno ese anillo para que uno decreto, declare, se puede dar. Entonces, pero como le digo, es por el anhelo de la oración, la constancia, el anhelo de que la nación sea salva, sea nuestra nación santa, sea rescatada. O sea, no es que yo sea rescatado, yo soy creyente y yo tengo vida eterna, pero no es el hecho de que yo tengo gloria eterna, vida eterna, Señor, te pido casas, carros o los puntos, sino que sé de que hay hermanos míos que están siendo destruidos por las tinieblas y de que es necesario que ellos se levanten para que yo lleve el evangelio también a otras personas. No solo yo lo voy a llevar, lo tienen que llevar ellos también y están esclavizados y no solo el hecho de ser salvos, porque muchos decimos, no, es que tenemos que ser salvos todos. El hecho no es solo ser salvo, el hecho es que todos alcancemos la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Entonces, si yo logro tener eso, de que no solo la salvación, porque si fuera para la salvación, pues todo lo que pasaría fuera salvo y se muere, va, y ahí se quedó en salvación. Sino lo que Dios necesita es salvación y restauración plena, conocimiento de Dios para vida, conocimiento de vida eterna. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, Dios le va a dar los anhelos para llevarlos a la constancia, a la oración. Es decir, esas palabras que Dios nos da, nos va a ayudar a siempre ir delante de su presencia porque sabemos que hay un anhelo. ¿Me entiendes? Entonces, si uno tiene ese anhelo porque lo lee en la Biblia y Dios pone ese anhelo en el corazón de la persona, va a comenzar a orar. O, por ejemplo, un anhelo en la Biblia también puede ser el que dice que el corazón humilde, Dios mora en él. Entonces, si yo quiero que Dios mora en mí, Dios pone ese anhelo, mira, yo quiero morar en ti. Entonces me pone el anhelo de orar para que yo tenga humildad. Me lleva a esta constancia en oración. Entonces, ese anhelo va a provocar en mí que me vaya directamente a oración y yo vaya a orar y siga orando por esa situación, para que Él more en mí. Porque si Él mora en mí, yo voy a poder traer palabra de salvación, restauración, etcétera, lo que es necesario para que otra persona se arrepienta, convierta. Entonces Dios puede poner esos anhelos, esas constancias en uno, pero tiene que uno orar y a leer. Porque inclusive en oración le va a dar la corrección Dios y el anhelo de las cosas para que uno sea corregido. Porque a veces uno ora y ora basado en tinieblas, aunque aparentemente uno puede pensar de una manera correcta. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo una vez llegué a orar con Dios y le decía, mira Señor, ¿cómo le hacemos? Porque, o sea, la gente se está perdiendo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y uno tratando de hacer, hermano, que voy a repartir tratados, que voy a predicar aquí, que vamos a hacer allá. Y lo primero que me dijo Dios, mira, si el que tiene la mayor importancia que la gente se salve soy yo. Entonces, haz lo que yo te diga. Eso fue prácticamente lo que me dijo. Entonces uno anda así como todo ajolotado, que no, que tenemos que ir a predicar, que tenemos que... Tranquilo, o sea, si yo sé la situación, yo sé, por eso di a mi hijo, para que muriera, resucitara y trajera salvación. O sea, el que yo esté más preocupado de la salvación soy yo. Y a veces uno quiere ajolotado hacer un montón de cosas, sin primero ir a obediencia a Dios y preguntarle. Entonces uno llega a una constancia, porque bueno, se está en el mismo sentir con Dios y dice, mira, necesito que leas.
Entonces uno ya le activa el anhelo, uno ora para leer todos los días, uno ora para orar todos los días, porque uno sabe de que ese anhelo de que la salvación, etcétera, se va a provocar en esta constancia en oración. Y Dios va a saber, Dios sabe eso, pues, Dios conoce esas cosas. Él puede poner ese anhelo, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Y ese anhelo nos va a llevar a la constancia. Nos va a llevar, dice como dice la Biblia, a acercarse con firmeza, porque ese anhelo nos va a dar la firmeza para llegar a oración y que nos permita ser constantes en la oración. Entonces necesitamos eso, necesitamos ese anhelo de la constancia en oración y que cuando leamos, oremos, etcétera, en todo estar pendiente para saber qué anhelo quiere poner Dios en nosotros y activar ese anhelo en oración. Todos los días, orar vas por lo mismo. Señor, quiero ser como tú, Señor, quiero ser como tú, Señor, quiero ser como tú, Señor, quiero ser como tú. Manso y humilde. A cada quien le va a dar un versículo diferente, pues, o ya se los dio, etcétera, y que Dios necesita que se retome eso, que retomemos anhelos que ya puso, sentires que ya puso, y que volvamos a esa cuestión otra vez constante, para gloria eterna, para que no solo nuestra vida sea restaurada, sino que los demás, ¿no? Y como les digo, Dios va a poner eso, pero necesitamos orar y leer, para que ya sea en medio de la oración Él ponga el sentir por medio de su espíritu, y cuando vamos a leer, pues leamos y Él nos revele las cosas que estamos leyendo, para entenderlas y para poder saber cómo pedirlas. Como les digo, como el hecho de Esther para la restauración de nuestra nación. Por ejemplo, la oración de Nehemías, o el sentir, por ejemplo, uno puede orar por el sentir que tenía Nehemías. El sentir que tenía Nehemías era la restauración de toda la nación, a consecuencia de la destrucción que había y que la gente no se había dado cuenta. Pues uno puede orar por como Nehemías, decir, Señor, necesito orar como Nehemías, que él sí se dio cuenta de la destrucción que había en la nación y todos los demás no se dieron cuenta. Y tener el mismo sentir en Nehemías de llorar por la nación porque está destruida. Y uno tener ese sentir como tuvo Nehemías para también levantarse e ir en pos de ellos. Entonces, tanto Esdras recibió apoyo de Artajerjes, que era el rey de reyes. Nehemías también recibió apoyo, creo que era el mismo Artajerjes, no recuerdo. Inclusive Zorobabel recibió el apoyo también de Dios para la reconstrucción del templo, para la reconstrucción de la gloria de Dios, porque le dijo, inclusive con Josué. Entonces vemos como reyes dan el soporte a cada persona en la historia, tanto Esdras como Nehemías, como Zorobabel, porque llegaron dos profetas con Zorobabel y con Josué y les dijeron que él iba a excitar el espíritu que había en ellos, es decir, como lo iba a activar para que se dedicaran a la restauración del templo, a la restauración de la gloria, tanto Zorobabel como Josué. En ese tiempo Josué era otro Josué, no el Josué de la Biblia, del libro de Josué, era otro Josué que era sumo sacerdote. Entonces ellos dos le impone Dios el espíritu, lo hace que se despierte para que entren a la obra. Entonces uno puede orar por eso, como uno va leyendo el medio, y esas oraciones va conforme al propósito que Dios lo envió desde la eternidad pasada. Lo único que hace es activárselo. Entonces Dios ya encamina la oración para que uno sea constante. Eso no ande orando por cosas que no valen, ¿no? Entonces Dios pone el sentir, pone el anhelo para que uno sea constante, para que esté firme sobre esa petición de oración. Porque él mismo la ha puesto, pues. Es la necesidad que él tiene, la restauración de su pueblo, pero también la restauración de mí. O sea, si yo soy restaurado y Dios me da la palabra para poder ser restaurado, y como le digo, Él le va a dar los versículos a uno para saber cómo orar, y inclusive cuando uno ora basado en ese versículo, la gloria que se siente es diferente a cuando uno ora por cosas que uno quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ya ora en la palabra, en el fuego. Entonces, si uno ora de esa manera, con ese anhelo, con esa palabra que ya fue dada, ya sea en promesa, ya sea en necesidad, etcétera, Dios va a ver que uno es constante y se la va a cumplir. Pero siempre, como digo, tiene que ser en la palabra, es decir, en el nombre de Jesús. Por eso no es necesariamente decir, Padre, en el nombre de Jesús, amén, sino en el nombre de Jesús significa que uno ore en la palabra. Entonces yo oro en la palabra que es Jesús, es decir, yo oro en amor, oro en justicia, porque eso es la palabra de Dios, oro en salvación, en sanidad, etcétera, Dios lo va a cumplir, porque estoy orando en Jesús, en la palabra. Entonces, para ya no seguir con esto, entonces seamos constantes y pues ahorita que oremos por eso también, para poder ser constantes, que Dios ponga el anhelo, ponga el fuego, ponga la firmeza, ponga la perseverancia y que nosotros podamos ser perseverantes conforme al anhelo que Él ponga cuando leamos la palabra. Y Él va a poner esos anhelos mientras leemos para poder orar, porque uno lo va a ver y lo va a anhelar.
yo anhelo esta gloria que está acá, yo anhelo esta forma de vida, como Gedeón vivió, como Moisés vivió, y saber que todos ellos representan a Jesús. Entonces no estoy pidiendo ser como Gedeón, yo estoy pidiendo ser como Jesús, pero cuando pido por Gedeón, pues estoy pidiendo ser como Jesús porque son figuras de él. Yo quiero ser como Josías, sí, pero sé que Josías es Jesús, ¿va? Pero él tiene la figura del pecado, Josías, ¿va? Porque él pecó. Entonces yo sé que necesito ese arrepentimiento de golpe, así como Josías. Entonces yo necesito ser como Josías. Yo necesito ser como la zarza. Yo necesito ser como Esther. Yo necesito ser como Mardoqueo. Porque Mardoqueo al momento que se dio cuenta que iba a venir destrucción, silicio y ceniza. Y le dijo a la iglesia, como Mardoqueo es figura del ministro, le dice a la iglesia, no, iglesia, tú te tienes que levantar, te tienes que poner en pie. Porque si no vas en pie y no intercedes delante de Dios, va a venir destrucción sobre todos. Entonces uno tiene que ponerse las pilas en oración, en esos anhelos. Entonces, sin más ni más, oremos. O no sé si alguien tiene una duda. Pregunto, a ver si está en el Facebook. No, Juan, oremos, gracias. Bueno, entonces, Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por permitirnos orar delante de tu presencia. Ayúdanos a ser constantes en oración. Sabemos de que a veces flaqueamos, por lo mismo que a veces no tenemos ningún estandarte, algo que nos cimente para ir a orar constantemente. Ayúdanos para que tengamos esa constancia en oración, para ir ser perseverantes en las palabras de verdad que tú nos has dado, para que podamos pedir justicia. Y pedir justicia es hacer tu voluntad. Si yo pido ser como Jesús, yo estoy pidiendo justicia. Porque tu palabra dice que tú necesitas que yo sea santo porque tú eres santo. Y si yo pido ser como tu Hijo Jesús, estoy pidiendo justicia. Si yo pido ser como tu Hijo Jesús, estoy pidiendo verdad. Entonces te pido ser constante todos los días, pedir para ser como tú. Que aunque me sienta triste, aunque me sienta alegre, ser constante y pedir ser como tú. Porque sabré que lo estoy haciendo en justicia y sabré que tú lo vas a cumplir en mi vida o en la vida de los que estamos acá. Porque seremos como tú. Y es algo que tú dejaste escrito, es algo que tú has puesto en el anhelo. Ayúdanos a ser constantes en oración, a no decaer nuestra oración. También si hay otras situaciones que cada persona vive en restauración familiar, porque tú necesitas restauración familiar, que sean benditas las familias, porque tu palabra dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y son cosas que tú ya has marcado y te creeremos, porque tu palabra dice que al que cree le es contado por justicia. Entonces queremos ser justos y queremos creerte. Enséñanos a creer, ayúdanos a creer, dirígenos a creer, a quitar todos esos estorbos y ser constantes. Seamos constantes en oración, así como Daniel también lo hacía, que cuando inclusive había tribulación, dice que aún así él abrió las ventanas y se puso a orar como siempre lo hacía, a la hora que siempre lo hacía. Y fue constante, ya sea en paz o sea en tribulación, él fue constante. Y fue echado al pozo de los leones, sí, pero no fue comido, porque tú premiaste su constancia. Que aunque viniera amenaza sobre él de que no orara, porque solo adoraba al Dios del cielo, al Dios de los cielos y la tierra que eres tú, fue constante. No tuvo temor, no tuvo problemas, se fue constante a orar. Asimismo como Jesús, tu palabra dice que también se iba de mañana o se iba de noche a orar. Él era constante en oración. Te rogamos ser como Jesucristo en su constancia en orar, en ser ferviente en el anhelo, como cuando él oraba. También vimos a Pablo como también oraba a la hora de la oración, que dice tu palabra que era a las 3 de la tarde, él siempre iba a orar, él era constante en su tiempo de oración. Te rogamos por levantarnos de mañana, también orar como tu palabra dice y que podamos ser obedientes en eso también, ¿verdad, Padre? Y que nos den la fuerza, el anhelo y hacerlo vivo para que podamos ser firmes en oración y poder orar constantemente y aprender de los anhelos que había en las demás, en tus hijos, como Moisés, que él decía, quisiera yo que todos fuesen profetas, como Pablo que decía, quisiese que todos hablasen en lenguas, y como otras peticiones que se han visto de otros anhelos, como Jesús que decía, quisiera yo que el fuego ya estuviera encendido, y como espero ese tiempo, y por eso eran anhelantes, que esos anhelos, esos fuegos nos lleven a estar firmes, en acercarnos con firmeza a oración, en saber que eso nos impulsará. Así como también dijo Isaías, ¿verdad, Padre? Que dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga
como el resplandor de su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ser constantes, Señor Jesús, y ser pacientes, que saber si no se cumple tu palabra dice, que la visión no tardará, que la esperemos, porque se manifestará. Y sabemos que no tenerla por tardarse, sino ser constantes en espera de orando. Que tu palabra dice, velad en oración, es decir, esperar en oración, es decir, ser constantes en oración. Te rogamos por ser constantes. Si no se dan las cosas, saber que todo tiene su tiempo. Y saber que si estamos orando mal, si no estamos orando en la palabra, y nos diriges a saber cómo orar en la palabra. Y que podamos orar con constancia. Que seamos constantes ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. No olvidarnos que tenemos que orar todos los días. Aunque sabemos que en ti no hay tiempos, pero nosotros sí nos movemos por tiempos. Pero también nos podemos mover en tu tiempo. En el Cayos, pues te pedimos poder hacer las cosas en ti. Poder ser constantes en ti. Poder ser agradecidos en ti. Poder ser sostenidos en ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a creer a los dones espirituales, a vivirlos, a ser entendidos en todo, que podamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y si alguien está orando en el Espíritu por el bautismo en el Espíritu Santo, ayúdenos a seguir orando. No se ha dado, está bien, pero hay que ser constantes, constantes. Y cómo oramos para que las personas reciban el bautismo con el Espíritu Santo, Padre. Todas las personas que estén aquí que sean bautizadas en el Espíritu Santo, que las personas que oigan, que reciban el bautismo, también las personas que no se han sido bautizadas en agua, Padre. Te lo ruego, Padre, por favor, que sean constantes en su oración, Padre, constantes, que se necesiten que se bauticen en agua y que puedan ser bautizadas en Cristo Jesús, pero que su oración no mengue, sino que se pueda, que vayan y que lo hagan, que no estén pensando cosas que no son y que ellos puedan acercarse con constancia en oración. Que tú rescate de tinieblas a todas esas personas y que los ayudes a todos, ¿verdad? Igual con la lectura de la palabra, ser constantes a la hora de estudiar la palabra, ¿verdad, Padre? También que nuestra oración diaria sea, Señor, ayúdanos, permítenos leer, permítenos orar, permítenos ser constantes en todo, ¿verdad? Para que tú pongas ese fuego en nuestras vidas, ese anhelo en nuestras vidas, esa dirección a la oración. Y que aun cuando pues tengamos problemas de acercarnos por pereza, por algunas otras cosas, que venga el anhelo, que venga la fuerza para acercarnos a oración. Para que cada día podamos vivir la verdad de la oración y que podamos ser sujetos a oración. Ser constantes, no perdernos, Señor igual. Es decir, el enemigo trate de poner algo, una traba para que no oremos, hacerlo más, con más constancia, hacerlo con más dirección, hacerlo con más amor y recordarnos para no perder esa constancia ahora, para constancia en tiempos, aprovechar esos tiempos, aprovechar esas situaciones, esas habilidades que das. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser dirigidos, para ser diligentes, también en oración como dice tu palabra, ser constantes con diligencia. Entonces pedimos por ser constantes con diligencia, Padre bendito. Te lo pedimos en Cristo Jesús, te lo rogamos en Cristo Jesús, para poder también orar como que fuésemos un ejército, estar al pendiente de la oración, que tú nos llames, nos pones un llamado, nosotros ser diligentes y hábiles en oración, que también entremos en un nivel de guerra espiritual según lo que tú quieres dar, pero ser diligentes en intercesión, ser constantes para interceder por nuestra familia, ser constantes por orar por nuestra casa, ser constantes por orar por nuestra nación, ser constantes por orar por la restauración del pueblo de Israel y ser constantes en oración para que nuestra nación santa sea restaurada, sea vuelta a la gloria, porque tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y ser constantes en nuestras oraciones pidiendo obreros para tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Porque tú sabes muy bien que un solo hombre no lo puede hacer. Porque tu palabra dice, inclusive el evangelista, Señor, que ya murió, que inclusive era tu siervo, predicaba a miles de millones de personas. O millones de personas se convertían. Pero no sabemos si había pastores para que cuidaran esa mies. Te pedimos obreros para la mies. No sabemos qué tanto pueblo está disperso afuera. Porque tu palabra dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. También tu palabra dice en el libro de Reyes, si no estoy mal, que habla acerca de, dice, que vieron como ovejas ovejas sin pastor. Y dijo, cada quien regresa a su casa. Que por eso no pudieron ir a la guerra, porque no había un pastor que los guiara a la guerra. Entonces necesitamos esos obreros, necesitamos esos ministros tuyos, que se levanten, que ahí están de haraganes, y yo me considero uno de ellos, de los haraganes, pero que nos ayudes a salir de la haraganería,
Como tu palabra dice, despertad a los valientes. Entonces te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que va a despertar. Te pedimos despertar, levantarnos. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate en los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Entonces te pedimos, Señor Jehová, en el nombre de Jesús, poder despertar y orar para despertar a otros de su letargo, Padre. Y que esos ministros que estén durmiendo, esos ministros que estén acostados, que se despierten, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y necesitamos entrar en la mies, porque necesitamos esos obreros para la mies, porque tú mismo lo dijiste, tú mismo lo estableciste. Que nosotros dicen, no, no es tiempo, no es tiempo. Tampoco dicen que tampoco es tiempo de la restauración de la casa. Y tu palabra dice que ya es tiempo de la restauración de la casa. Te rogamos, por favor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a orar, porque obreros para la mies, que levantarnos para la restauración del templo, de la casa. Porque cada quien busca su propia casa, dice su palabra. ¿Y dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está la restauración de la casa de Dios? Así que te pedimos ser constantes en oración por ello. Que aunque venga la guerra espiritual, de igual manera mantenernos firmes en oración. Bajo todo el aspecto que haya de nuestra nación, que sea restaurada nuestra nación entera. Que sea restaurada en el nombre de Jesús, para tener el mismo sentir que Nehemías, o que Daniel, o que Esdras, o que Zorobabel, o Josué. En ese tiempo de la restauración de la gloria. Porque en ese tiempo fue cuando ellos dijeron y reconstruyeron, y se le dice que los ancianos se entristecían, porque ellos habían visto cómo era la gloria, pero que los jóvenes se alegraban y no se podía distinguir el clamor de llanto al clamor de la alegría. Pero tu palabra dice que dijeron, es la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces te pedimos poder tener esa gloria postrera. Que sabemos que hay hijos tuyos, ministros tuyos, que están gozosos por la gloria que están recibiendo. Pero también hay ancianos que tal vez han visto una gloria mayor y se entristecen. Pero ayúdanos a ambos a entender, tanto al anciano como al joven, que hay una gloria más grande, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y nosotros orar por ello, orar para que tú te establezcas, que en este tiempo se pueda cumplir la palabra. Y nosotros podemos vivir esa gloria postrera y podemos conocer la verdad de tu evangelio. Que no pensemos de lo que estamos viendo es algo así, no conformarnos a este mundo, no conformarnos y ser constantes, Señor Jesús, en oración. No conformarnos, no ir a la palabra, no conformarnos, acercarnos en oración, en petición, y no conformarnos más a la manera de vida de este mundo. No vivir tampoco solo como el Evangelio de Juan, como el Evangelio que tenía, así como Polos, que era poderoso en palabras, pero solo llegaba hasta Juan el Bautista. Nosotros poder vivir toda la predicación del Evangelio como es en perfección, sin titubear, ¿verdad, Padre? Sino que hacerlo con toda dirección, con toda justicia, con toda verdad. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Padre bendito. Te pido que fortalezcas a tus hijos, que los dirijas en fe, en amor, en justicia, en esperanza, y que puedan ser guardados sus corazones cada día para que te puedan anhelar y no se entenebrezca su corazón ni tenga desesperanza, sino todo lo contrario, ¿verdad, Padre? Que pueda conocer de tu verdad, pueda conocer de tu justicia, pueda conocer de tu santidad, y que sus casas sean restablecidas, que puedan hallar paz y que sea quitada toda tribulación de las tinieblas, toda amargura, toda angustia, y que santifique sus corazones, vivifique sus corazones y que sea entronizado tu trono en medio de sus corazones, y que si es necesario que lloren, ¿no? Que no que se desahoguen, que saquen todo lo que tengan que sacar, que te conozcan con todo amor, con toda justicia, con toda perseverancia, y que podamos ponernos en pie, orar para ponernos en pie, orar para despertar del sueño y poder conocerte y ser diligentes en oración, ¿verdad, Padre? Orar para servir, orar para estar listos para el llamado que tú nos des, orar para atender a tu voz, para ser constantes, ¿sí? Para atender a la oración. En el nombre de Jesús, Padre, ¿no? Te lo pedimos. Ayúdanos, Señor Jehová, para ser constantes y fieles en ti, Señor, para poder tener esta manifestación de esta palabra, de la constancia. Y tú vas a premiar nuestra constancia. Si inclusive en la universidad se premia la constancia, porque hay personas que pueden ser muy hábiles, pero son haraganos, o hay personas que son muy hábiles, pero son insensatas. Y hay personas que tal vez no son tan intelectuales, por así decirlo, pero fueron constantes en sus tareas, fueron constantes en sus proyectos, que tal vez fallaron una, fallaron dos, fallaron 3 veces, hasta 6 veces.
Y aún así presentaban en la universidad una carta para darles que les den otro chance de volver a repetir el curso. Y tal vez entregaron 3 cartas y fueron constantes. Y otras personas tal vez al primer curso ya se retiraron de la carrera, se fueron a otra carrera. Pero ellos, a pesar de seguir fallando, siguieron constantes. A pesar de las fallas, siguieron y siguieron hasta que al final pudieron graduarse. Y todos dijeron, ah, sí, pero no se graduó la primera. Pero fueron constantes y se graduaron. Igual así mismo con nosotros delante de ti. Tal vez hay ministros tuyos, tal vez hay hijos tuyos que a la primera lograron muchas cosas. A la primera, en su primera oración, en su primer clamor. Y tal vez nosotros no somos tan hábiles como ellos, pero tú sabes que podemos ser constantes. Si nosotros somos constantes, vamos a poder tener el mismo premio que ellos. Porque tu palabra dice que tú premiarás con 7 galardones. Pero si ellos lo alcanzaron a la primera. A nosotros nos va a costar un poco más. O puede que no. Pero anhelamos poder alcanzar los 7 galardones. Pero poder ser constantes en ello, ¿verdad, Padre? Ser constantes, Padre. Que igual puede haber personas que fallaron mucho en su vida, etcétera, pero tal vez los vamos a ver allá siendo galardonados como tal vez aquellos que fueron superministros y tal vez van a ser galardonados igual, pero porque fueron constantes. Ayúdanos a sí mismos a ser constantes, no perder la esperanza, no perder la fe. Y saber que aunque tal vez otros avancen más rápido, que no importa, lo importante es que logremos ser como tú y que vayamos aprendiendo. Y si nos cuesta, la ventaja que nos cueste va a ser que vamos a poder ser más pacientes con esas personas y saber cómo explicarles de mejor manera y tal vez detenernos más a explicarles porque sabemos lo que significa haber vivido por eso. Si está en ti, ayúdanos porque también sabemos que hay cosas que también las hacemos rápido, pero también ayúdanos a tener también paciencia con personas si en dado caso ellos no lo han podido hacer, porque también han tenido paciencia con nosotros, tú has tenido paciencia con nosotros. Entonces te pedimos, por favor, Jehová, que nos ayudes en oración, a ser constantes en oración, a ser constantes en la lectura, a ser constantes en la intimidad y poder conocer de ti la salvación, la verdad, la justicia y orar para que nuestra nación santa sea restaurada en plenitud de vida. Tanto esta nación de Guatemala también, como las naciones de alrededor, tanto Salvador, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Belice, México, todos los países de América y del mundo. Que tus hijos sean todos despierten a tu semejanza y que podamos así manifestar en todo tu imperio en esta tierra a través de la salvación, a través de la predicación del evangelio, del amor, de la vida, y podemos ser restaurados en plenitud de gloria, para que tus hijos te conozcan, para que la tierra entera conozca y sea oída su voz, porque tu palabra dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios, y que se pueda dar, se pueda cumplir esa manifestación de gemido, de liberación. Pero necesitamos manifestarnos, te lo rogamos por poder manifestarnos, pero también ser constantes. Si fallamos y no logramos hacer algo, ser constantes, porque tú premias al constante, ¿verdad, Padre? Tu palabra lo deja visto, tu palabra lo deja manifiesto. Porque al que más vimos que ha fallado es a Pedro, pero aún así tú lo rescataste, te le acercaste y lo estableciste como ministro, como siervo tuyo, como dirigente de alguna manera o líder de los apóstoles que estaban en ese tiempo. Porque es el que más se ve, más se ve correcciones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, Padre mío y bendito Rey, y socorre a cada hijo tuyo y cimenta en verdad a cada hijo tuyo. Guárdalos, sujétanos a cada uno y ayúdanos a vivir la verdad del Evangelio, a creer por la justicia, la salvación y la verdad. Y sabemos que si vamos en esa justicia, en esa verdad, tú nos proveerás de todo lo demás, porque tu palabra dice buscar primeramente el reino, los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadir. Entonces ayúdanos, porque sabemos que tú conoces tus planes, que a veces tú no eres un mago realmente, ¿va? Tú eres un Dios sabio que da las cosas en su tiempo y que nos vas a dirigir a saber cómo orar, nos vas a dirigir a saber cómo ser constantes, inclusive con los ayunos, ¿verdad, Padre?
Ya eso uno se siente como desfallecer en ciertos ayunos, pero también ser constantes, 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 constantes en ayunos. Y pon el sentido sobre cada uno, que lees en qué sentir, de qué forma ayunar, para que sepan ayunar de manera correcta, para que sepan ayunar para su liberación, para su constancia en ti, para poder ayudar al prójimo y para que tu nombre sea cimentado en sus corazones, para que tú seas su pastor, su libertador, su justicia, su sanidad, y que seas tú siempre que gobiernes sobre sus vidas. Te pedimos entregar toda carga espiritual, te pedimos poder entregar toda ira, toda contienda, desechar eso y comprender y ser sujetos a tu verdad y a tu bendición en Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre bendito, en el nombre de Cristo. Te pedimos que sujetes a todos a la verdad, que todo pensamiento altivo sea llevado a la cautividad de Cristo y que podamos, mientras leemos, recibir la revelación y la provisión de las palabras para orar. Si leemos la palabra, podemos tener provisión de oración. Entonces te pedimos la provisión de la palabra, la provisión para las palabras de oración. Y sabemos que tú nos proveerás de palabras para orar, porque estamos leyendo tu palabra y estamos recibiendo la palabra, la provisión. Asimismo, si necesitamos cantarte alabanzas, también sabemos de que si leemos tu palabra, tú nos vas a dar provisión para cantarte cántico nuevo. De igual manera para adoración, tú nos vas a dar a través de la palabra, nos vas a proveer de palabras que nos lleven a adorarte, porque te estamos viendo en la escritura y te vamos a poder adorar. Entonces pedimos esa provisión de palabra, así como el maná descendía cada mañana y ellos se levantaban y recogían el maná para comer lo de su día. Asimismo, ayúdanos para cada día ser constantes como esas personas que se levantaban todos los días, iban a traer el maná, lo metían y se lo comían. Asimismo, nosotros tener la constancia de todos los días venir delante de ti en oración, delante de ti en lectura y comer del maná de vida que es Jesucristo. Y ser constante todos los días, todos los días, todos los días, con constancia, hacia la dirección de la palabra, hacia la dirección de la oración, con fuerza, con paciencia, porque tu palabra dice con paciencia ganar vuestras almas. Entonces, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo, bendice a cada uno, acerca a cada uno, protege a cada uno, y ayúdalos a que sean bendecidos sus corazones y sus mentes, y que ellos puedan conocer más de tu razón y tu palabra, y más acerca de la constancia, y podamos vivir eternamente para ti. Te agradecemos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, renueva y dirige a cada persona, y ayúdanos a orar. Y te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, amén, y amén. Entonces, pues primeramente Dios, nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana para seguir siempre con Marcos 5. Yo sé que tal vez nos hemos extendido un poquito, pero es porque deja ver mucho del ámbito espiritual de esa parte del Gadareno. Y pues tratemos de concluir prácticamente qué más nos quiere decir Dios acerca de ese Marcos 5 para poder avanzar al siguiente. ¿Qué más? Bueno, entonces estamos al pendiente, ¿va? Pues cualquier cosa estaremos al pendiente. Y nos vemos primeramente Dios, o nos oímos, ¿va? Mañana a las 10 de la mañana y mañana a las 8 p.m. el primer día. Entonces, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y nos vemos Gracias. hasta la próxima. Feliz noche. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, bendiciones, Señor.